Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a conversar de inmediato con Ricardo Fortuna. Ricardo Fortuna es vicepresidente del Partido Quisqueyano Demócrata, que previo a las elecciones del pasado 20 de mayo, a propósito de algunos niveles de coincidencia, pues iniciaron un proceso de acercamiento con el PRM, con Frente Amplio, Alianza País, Alianza por la Democracia o Opción Democrática, entre otras organizaciones, de cara primero a luchar por algunas reivindicaciones que entendían prudentes dentro del marco del proceso electoral, y luego de concluido el proceso se han mantenido unificados exigiendo mayor institucionalidad y algunos cambios en determinados órganos de poder, sobre todo Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. En menor medida, porque todavía no ha llegado el momento para su reformación, sino que ahora están concentrados en el aspecto Junta Central Electoral. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Junior, Giovanni. Como siempre, para mí un grato placer estar por acá y esperamos que podamos tener una conversación productiva y edificante para los amigos televidentes. Carlos, tomaron la decisión en el caso del PRM porque lamentablemente, y digo lamentablemente, los partidos políticos mayoritarios a la cabeza del Partido de la Liberación Dominicana, pues decidió convocar un diálogo entre ellos mismos, excluyendo a un conjunto de organizaciones políticas que decidieron participar en el proceso electoral, ya sea de manera independiente o en algún momento aliado a otra organización política. Yo siempre he sido de criterio de que todo lo que tiene que ver con la actividad política, con los partidos políticos, con la Junta Central Electoral, es un tema que trasciende a los 3 o los 4 partidos grandes. Debe participar todas las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, empresarios y ciudadanos comunes, porque en definitiva son temas que gravitan en la generalidad de la sociedad. No importa que sean militantes políticos o no, al final la gravitación es inevitable. Pero entendieron otra cosa, como siempre, la cultura de restringir los espacios democráticos para hacer acuerdos. Muchas veces dicen que en aposento, pero a veces no en aposento, a veces lo hacen en la sala y en la calle, porque llegan a un nivel de concentración de poder que le da igual cualquier cosa. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Y si hay alguna posibilidad de que, aunque no puedes hablar en nombre del PRM, pero están caminando en un proceso común, de que puedan integrarse a ese proceso de diálogo. Mira, como tú apropiadamente lo manifiestas de manera abreviada, nosotros asistimos a un diálogo primero por la concertación que hizo el presidente Danilo Medina a través del Monseñor Agripino Núñez Collado. Ese diálogo que inicialmente empezó con los 4 partidos mayoritarios, PRD, PLD, PRCC, PRM, necesariamente se vio y tuvo que ser ampliado a instancia del PRM, porque entendía que hubo un grupo de fuerzas aliadas que lo apoyaron a ellos, y un grupo de partidos que obtuvieron representación congresual, como es el caso del PQDC, el caso de Alianza País, y el resto de los partidos se fue sumando sobre la tónica de la diversidad. Entonces, sobre la base de eso, que en un primer intento de diálogo, se planteó esa necesidad de que se ampliara el abanico de partidos de oposición. Nosotros fuimos incluidos con Alianza País, con 11 partidos más. Digo 11 porque hoy en su totalidad somos 12. Los 12 partidos del sistema que están en el ala de oposición están confluenciados en el bloque de oposición, en la mesa, en lo que es este esfuerzo por la renovación política y electoral del sistema político dominicano. Esto trajo como consecuencia de que nosotros planteáramos, y lo puedo decir porque fui testigo puntual de esa reunión, nosotros planteamos la necesidad de que se incluyera a la sociedad civil. Ustedes recuerdan la iniciativa democrática que surgió a propósito de un grupo de empresarios y sociedad civil que entendían que era
necesario asistir a la mesa de diálogo y entendían que era hábil el momento para que se produjesen las transformaciones que nosotros estábamos reclamando también. Eso trajo como consecuencia la postergación de 2 reuniones de la mesa del diálogo concertado por Agripino Núñez Collado. Luego de esto, ya era determinar el papel de la sociedad civil, si iba a ser en calidad de acompañante o iba a tener un rol protagónico dentro de lo que fueran las discusiones. Eso el PLD se lo llevó para deliberar en su comité político de si permitían ese privilegio, esas libertades. Nosotros nos quedamos con los brazos cruzados porque realmente no entendíamos cuál fuera el obstáculo de que la sociedad civil estuviera participando activamente. Bueno, a raíz de eso vino el tema de lo que es la agenda del diálogo, cómo se iba a conceptualizar la agenda del diálogo. Nosotros entendemos, porque por falta de ley o por un exceso de ley, las elecciones no tuvieron mayores problemas, porque la ley 275/97, si se hubiese aplicado correctamente, no estuviésemos hablando de elecciones. Lo que pasa fue que la normativa no se aplicó correctamente porque, entendemos nosotros como un bloque de oposición, los actores que estaban llamados a regir el proceso electoral hicieron desmanes que se salió totalmente de control lo que fue el sufragio, lo que fue el proceso completo. Ese escrutinio no fue tan transparente como nosotros esperamos. Y pusimos como agenda que primero se discutiera el perfil de los integrantes de las altas cortes. Como tú bien decías, Junta Central Electoral, por donde se inicia la materia. Eso trajo como consecuencia la disparidad de opinión en la agenda porque el oficialismo pretendía que se conociera la ley de partidos en su totalidad y lo que es las modificaciones que puedan tener. Nosotros entendimos que estábamos hablando 2 idiomas diferentes y yo recuerdo que a una pregunta que yo planteé dentro de la mesa, yo dije, pero yo quiero hacer una pregunta porque he notado reiterativamente que, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente doctor Rafael Albuquerque, que me merece todo mi respeto, era reiterativo con el tema, no, lo que vamos a conocer es la ley de partido. Digo yo, no, pero es que estamos hablando de idiomas diferentes. Yo quiero hacer una pregunta, ¿para qué es que tenemos consenso? Y me recuerdo que Eduardo Jorge Prat me contestó, aquí solamente hay consenso para la ley de partido. Digo, bueno. Entonces la mesa completa, al ver esa respuesta, pedimos algunos minutos para deliberar. Estoy dando todo el insight que no sale en la prensa. Exacto, sí. Porque sí. Tú eres protagonista, tú estás adentro, exacto. Tú estás ahí. Pedimos 10 minutos para deliberar y vimos que íbamos por caminos distintos. Pero como quiera, estamos en la mesa, el monseñor Agripino Núñez Collado, en su calidad de mediador, estaba tratando de conciliar intereses. Pero volvimos otra vez, luego de agotados los 10 minutos, y vemos que de nuevo el tema es la ley de partidos. Nosotros decimos, no, pero es que no vamos a llegar a ningún sitio. No tiene sentido esto. Y recuerdo que a instancia de la insistencia de nosotros, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, doctor Reinaldo Pared, dijo, no, eso nos tenemos que llevarlo a la alta instancia del partido para que verifique si puede haber alguna posibilidad de que conozcamos los perfiles, porque de hecho los perfiles están dentro de la misma ley. Yo, ciertamente así es, entonces no cuesta nada conocerlo delante. Basado en esos inconvenientes, nosotros entendíamos, porque al final va a ser una decisión política, Jonel y Giovanni, la conformación de la Junta Central Electoral. Evidentemente. Entendíamos que el convocante del diálogo, que en este caso fue el propio presidente Danilo Medina, tenía ya que hablar con el monseñor Agripino Núñez Collado a ver cuál era la agenda, su agenda, porque íbamos a estar en un diálogo de ciegos y sordos, no estábamos avanzando sobre la base de propósitos comunes. Nosotros le manifestamos luego al monseñor Agripino Núñez Collado nuestra intención, ya en una reunión privada. Primero le expusimos las motivaciones que nos obligaron a retirarnos del diálogo y nuestra intención de un diálogo permanente siempre y cuando hablemos el mismo idioma. Básicamente fue eso. Entonces la llave la tiene ahora mismo el presidente de la República, porque ustedes como bloque opositor han pedido al presidente de la República que intervenga para abrir otra vez el diálogo. Entonces él tiene la llave. No, nosotros le pedimos, yo no quiero, porque la prensa ha salido con mucha reiteración el tema de que estamos violentando el orden constitucional con el pedimento de la intromisión del presidente en estos asuntos, cuando sabemos que se va a delimitar por otro... Es político. Pero es un tema político además. Es político. El comité político del PLD responde ahora mismo al presidente Danilo Medina, es político. Además,
por un protocolo de diálogo, el convocante del diálogo fue Danilo Medina. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es, siendo lo cortés, no quita lo valiente, y le decimos, bueno, monseñor, reúnase de nuevo con el presidente Medina y pregúntale qué él quiere, porque nosotros realmente no sabemos para qué fue el diálogo. Ricardo, pero el proceso de evaluación de los potenciales integrantes de la Junta Central Electoral, que es el tema primordial, concluye ya este mes. ¿Mm? Lo que significa que antes de que venga el próximo año, ya el Congreso Nacional, los senadores, habrán de haber electo los 5 titulares que van a conformar la nueva Junta Central Electoral, o habrán confirmado parte, porque creo que hay 4 de los 5, sí, jueces que aspiran a repetir en el cargo. Ustedes, al retirarse del diálogo, también están dejando a opción del PLD que sea quien elija esos 5 titulares. No han hecho ninguna propuesta más allá, digo, de personas, porque los perfiles lo hicieron públicamente. ¿No han pensado en quiénes serán los representantes de este bloque de oposición? Mira, nosotros por un asunto de cohesión hemos tratado de guardar la forma, primero porque hemos venido diciendo desde el principio que no queremos un reparto ni cuota política. Si nosotros planteamos un X, Junior Espinosa, si más mira, es que quiere un reparto, es el de ellos. No, nosotros lo que queremos es sentarnos y que sobre la base de un perfil, porque todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo quiere hombres y mujeres íntegros, con probidad. Lo único que pedimos es que sean equidistantes de los partidos políticos. De hecho, en la página del Senado, cuando tú entras, que los 220 y tanto de aspirantes presentaron sus motivaciones y todo, tú puedes encontrar personas. Vamos a sentarnos, vamos a hacer el consenso, porque lo único que estamos pidiendo no es ventaja ni para nosotros, pero tampoco para el PLD. Si el PLD va a ganar todas las elecciones que están por devenir, qué bueno, lo ganaron, pero que sean con jueces imparciales. Yo creo que eso no es mucho pedir. Además, la sociedad civil, como una de las 3 patas del diálogo, pidió que se valorara por lo menos la posibilidad, y ahí voy a contestar tu pregunta de manera puntual, con la ampliación del plazo, para nosotros tener un tiempo más preciso, más hábil, y agotar entonces esa agenda que nosotros estamos planteando. Y ni siquiera la sociedad civil, en su mayoría representada por la iniciativa democrática, fue complacida ni contestada su petición, y han seguido adelante. Yo pienso que no es mucho lo que pedimos. Jueces que de una u otra manera no tengan ninguna vinculación con ningún partido político. Don Ricardo, vamos a irnos a los extremos. Se ha entablado un diálogo, ustedes como bloque opositor, la sociedad civil, quieren una junta central equidistante, que no responda ni a la oposición ni al partido oficialista. ¿Qué pasaría en el caso hipotético que después de todo este trajinar y hablar, ir a la prensa y de buscar titulares, que se nombre otra vez al juez actual, Rosario Márquez? Bueno, nosotros, mira, sin entrar en personalismo, porque yo pienso, y a diferencia de algunas opiniones que he oído, en el caso de Roberto Rosario no es por un asunto personal, yo entiendo que es un ciclo. Roberto Rosario Márquez agotó su ciclo dentro de esa institución, no hay que personalizar. Que esta elección que tuvo que tener ribetes de transparencia fuera de lo normal, porque no nos llamemos engaño, había un ganador, ya sea con unos porcentajes que ellos entendieran que eran los más históricos posibles para su récord personal, para su récord de partido, qué bueno. Pero yo pienso que por un asunto de uso de recursos, la posibilidad de la oposición, por lo menos en estas elecciones, no la teníamos toda con nosotros. Había un partido político en ejercicio, había un partido político con una candidatura sustentada con una campaña, un despliegue de uso de recursos sorprendentes, masivos. No es fácil competir. Entonces, yo pienso que desperdició una buena oportunidad Roberto Rosario, porque era una elección en que él podía salir bañado de gloria. Pienso que la inobservancia de las normas que ellos mismos sustentan como órgano electoral, la falta de aplicación de la misma, por eso digo que no es por ley, es la ausencia de la aplicación de la ley. Pienso que si bien hubo esos desmanes, además se reúne
entre comillas, lo quiero citar, se reúne la permanencia de una persona en un cargo público por tanto tiempo. ¿Qué sentido tiene? Yo pienso que se agotó un ciclo de todos, no solamente de Roberto Rosario Márquez. Por eso no digo, no quiero entrar al personalismo. Y pienso que él no guardó las formas necesarias para un juez con el tema de la imparcialidad. Recuérdense esa visita que tuvieron todos los candidatos presidenciales a la oficina de la Junta Central Electoral. No lo recibió. Creo que ese día tuvo que salir, que a 10, 11 de la mañana tuvo que salir. Estuvo en varios sitios, porque Sí. tuvo la oportunidad de ser omnipresente en muchos sitios, porque varias gente nos decían, está en San Cristóbal, está en Santiago, y bueno, pero no quiso recibir a los candidatos en un proceso donde, por eso no nos llamemos engaño, donde hacía meses que las encuestas, tú estuvieras de acuerdo con ella o no, te estaban perfilando un ganador. Entonces yo pienso que no tenía sentido. Porque aquí no estamos desmeritando las victorias obtenidas por aquellos que en buena ley lo pudieron hacer, incluyendo el presidente Medina. Lo del tema del porcentaje sería revisable si tú partes de que una abstención de un 30%, nosotros en el 90 tuvimos una abstención de un 12 punto y pico, es decir, es alto el número de personas que se abstuvo. De 6.7 millones de hábiles en el padrón, te votaron 4.7. Es decir, de cada 100 dominicanos te votó 42. Si tú entiendes que eso es un mérito, una victoria con mérito, que bueno, amén, ganaron. Pero en el caso de senadores, diputados, alcaldes, regidores, señores, lo que pasó ahí no tiene nombre. Aquí hay diputados, incluso que ganaron, que no saben con cuántos votos fue que ganaron. Y senadores. Tú me vas a decir a mí, Junior, Giovanni, que esos senadores que están ahí tenían los números para repetir. Por Dios, eso no es verdad. Y parte de los desmanes tienen que ver esencialmente con eso. Bueno, Junior. Bien. Ricardo, pero vamos entonces a ver lo siguiente. Digamos que ya ahí están los antecedentes que has planteado como base de sustentación que tiene este bloque de oposición para argumentar que ya los actuales titulares de la Junta no deben seguir ahí. Esos son sus fundamentos, independientemente que tú puedas compartirlo o no, pero sí, tienen un fundamento para sustentar esa petición. Te dije ahorita, se va a vencer el plazo. Ustedes no están integrados al diálogo por las razones que has expuesto. Sabemos que independientemente de todo, el partido de gobierno cuenta con por lo menos 28, 28, sí, de 32, tiene 28, 27 son 28. Pienso que... Son bueno, 32, sí, porque hay 4... 28, 32, 28, 28. Son 28, sí. Son 28. Y al final han sido reiterativos en decir que quien tiene la facultad constitucional, y no es mentira, son ellos para decidir quiénes son los integrantes ¿es así? De la nueva Junta Central Electoral. Te reitero, van a quedarse ustedes fuera de la posibilidad de tener por lo menos un representante en la Junta, al margen de los perfiles, al margen de la modificación de la ley. No es igual no tener a nadie que tener una representación. Mira, nosotros hemos venido haciendo un periplo, un viacrucis democrático, si se quiere, por el país completo. Eso incluyó recientemente, este fin de semana estuvimos en Santiago, con los empresarios de Santiago, lo que es la representación de la esencia del empresariado de Santiago. Y les pusimos de manera puntual todo lo que yo he hecho aquí de manera resumida. Allí fuimos más amplios, cada quien pudo exponer. Y la coincidencia con lo que opina el empresariado de Santiago con nosotros, a nosotros nos sorprendió porque sobre la base de ese pedimento que estamos haciendo de jueces imparciales, entendemos que, y ellos también, que no debe de ser mayores. ¿Tú sabes qué es lo absurdo de esto? Que estemos discutiendo aquí que sean jueces imparciales. Giovanni Junior, que eso sea lo que estemos pidiendo. Eso se supone que eso es la norma. Un juez, ¿cuál es el mérito que tiene? Imparcialidad. Que elijamos o que tengamos problemas con la religión, quizás es otra cosa, pero la imparcialidad de un juez no debe estar en duda. Se supone que ese es su mérito. Y aquí nosotros estamos empeñándonos en una discusión sobre la imparcialidad de los jueces que vayan a las altas cortes. Eso es un absurdo. Pero como no hay nombre, no se está eligiendo un nombre. No, sin nombres. No hay nombre. Pero como tú bien dices, de los 220 que han entrevistado, ahora yo vi que el presidente de la comisión dice que prontamente ya tiene las 10 ternas que van a presentar para elegir lo que serían los integrantes
de la Junta Central Electoral. ¿Una terna de cuánto? ¿De 5? Una terna de 9. Si ellos se van a quedar con 90, me imagino. Con 90, van a presentar sí, son 10 ternas. De 9. Perdón, con la Cámara de Cuentas. Ah, no, la Cámara de Cuentas. Con la Cámara de Cuentas. Sí. Ellos van a seleccionar 60 en la Cámara de Cuentas. Exactamente. Sí. Entonces, de esas mismas personalidades que se presentaron al Senado y fueron entrevistados, sobre la base de esos perfiles podemos sentarnos. Mire, vamos a revisar. Y nosotros podemos objetar y ellos pueden objetar lo que nosotros digamos. Y llegar a un acuerdo, llegar a un consenso. Eso también aquí hay un asunto importante que Ricardo lo ha planteado. Yo creo que en el caso del presidente de la Junta Central Electoral y de los integrantes, ahí hay ciertamente el Senado vota pero no elige. Sí, es así. Vamos a estar claros, es una decisión presidencial. Pero el mismo por eso que tiene sentido. El mismo presidente de la comisión lo dijo. No, pero yo no puedo llamarme engaño. Yo sé que debo de llevar ante el comité político, porque de hecho en el mismo estatuto del PLD dice que lo que son las ejecutorias congresuales y municipales tienen que contar con la aprobación del comité político. Eso está en el estatuto del PLD. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso está ahí. Porque son políticas de Estado que se suponen deben de ir en consonancia con lo que tú como partido profesas. En una parte ellos se desdicen y en otras lo asumen. Entonces, él dice que eso va al comité político, primero para su valoración, como tú bien dices. Entonces es una decisión política. Don Ricardo, yo creo que con su permiso y el permiso del amigo televidente, vamos a ir a una breve pausa. Conversamos con el doctor Ricardo Fortuna, vicepresidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más contenido de esta entrevista. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con Ricardo Fortuna, vicepresidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Interesante, Junior. Yo creo que es una entrevista que los amigos no pueden perderse, ya por la forma en que Ricardo pues, ha abordado el tema, que yo creo que independientemente de su afiliación política, lo he visto como neutral, pidiendo algo que es lo normal. Es como tú pedir que el Estado te facilite educación, salud o vivienda, que son cosas que tiene que dártela por naturaleza. Ricardo, este proceso va a concluir en los próximos días. Habrá una Junta Central Electoral, ya sea con los perfiles que plantea el bloque de oposición o sin los perfiles que plantea el bloque de oposición. Pero hay un mandato constitucional y ellos son muy rigurosos. Van a cumplir con ese mandato y van a elegir los integrantes de la Junta. Duela a quien le duela. Independientemente de qué ocurra, ¿cuál es el futuro de este bloque de organizaciones que coinciden en estos temas, pero ahí las diferencias que hay al interior de estas organizaciones en términos ideológicos y en algunos aspectos programáticos son grandes? ¿Tendrán la suficiente madurez ustedes como para entender el momento político que se avecina y la necesidad de mantenerse nucleado alrededor de un bloque de oposición que pueda hacerle frente al partido de gobierno? Mira, yo te voy a entrecomillar la respuesta diciéndote que las uvas en marzo saben malas, en diciembre son mejores. Quizás irme un poquito a ese escenario sería adelantarme, pero no somos tan distintos entre nosotros porque esta oportunidad ha permitido que ese intercambio prácticamente a diario entre el liderazgo de esos 12 partidos, son los 12 partidos de oposición, viera que nuestras diferencias no son tan grandes como se pensaban, porque ya se ha personalizado el contacto. Incluso entre los partidos, el PRM ha sabido mantener el nivel de lo que es la igualdad y la equivalencia dentro de un escenario tan diverso con los otros 11 partidos, a pesar de ser mayoría, como realmente lo es. Y ha podido ponerse en un plano de igualdad en la toma de decisiones, en la toma de lo que son las ejecutorias que dentro del bloque se han hecho. Es decir, y eso es un paso de avance. Y a cada escenario que hemos ido, iglesia, empresariado, sociedad civil, el primer punto que resalta es felicitar porque tuvieron la oportunidad de cohesionarse, aún sea después del proceso electoral.
Y qué pena que no lo hicieron antes. He oído esa frase reiteradamente. Pero vamos a especular. Si el PLD, como tú bien ahorita lo mencionabas, puede por una mayoría aplastante imponer sus candidatos y la gente ve con dolor que está encaminándose a un ejercicio, a una gestión de gobierno sustentada sobre la base del autoritarismo y la imposición. Se abren posibilidades de que la oposición tenga que revisar realmente qué va a hacer, fuera de los egos políticos que podamos tener, de que tú quieras ser candidato, de que yo quiera ser presidente, que nos sentemos sobre la base del pragmatismo político y veamos, porque por eso es la intención de nosotros con la Junta Central Electoral. ¿Qué sentido tiene, Giovanni Junior, tú ir a un proceso electoral si tú sabes que la imparcialidad está secuestrada, si tú sabes que no te van a contar los votos? ¿Qué sentido tiene? Pero si tú planteas un escenario de una oposición cohesionada completamente, es difícil que tú puedas decir que un conteo de votos, por ejemplo, la oposición completa generó alrededor de un 40, un 41%, la oposición completa, dispersa. Dispersa, claro. Dispersa. Entonces, yo pienso que no puedo hablar por los otros 11 partidos, nosotros como PQDC en su momento nos sentaremos y revisaremos hacia dónde debemos encaminar esfuerzos. Como partido estamos haciendo lo que debemos de hacer. Tuvimos nuestro seminario de revisión del proceso, estamos reforzando estructura a nivel nacional, las alcaldías que tuvimos, los regidores, nos reunimos con ellos. Es decir, nosotros estamos haciendo el trabajo. Lo que pasa, Ricardo, yo pienso que en el 20, ya los otros están pensando en el 20. No, ya arrancaron. Entonces tienen que pensar también en el 20. Ya arrancaron. Y tomar como punto del de 20 partida. Al 44. Va más lejos, Sí, ¿eh? arrancaron. Y tomar como punto de partida, lógicamente, esa experiencia que plantea. Claro que sí. De lo que le sugiere la gente, de lo que le echa en cara. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y ese es un punto importante para ver que no solamente deben estar cohesionados de cara a saber quién va a ser el árbitro o de cara a saber si va a haber una nueva ley electoral o si vamos a tener un código electoral, sino ir un poquito más allá, ver en lo adelante qué es lo que queremos como oposición. Mira, nosotros, y yo pienso que eso pensó el resto de los partidos políticos, este proceso que apenas pasó era un proceso sui generis por el tema de que tú tenías oportunidad de presentar 4.105 candidaturas y a cualquier partido político le permitía revalidarse frente a la sociedad. Si hubiese sido el proceso del 16, donde tú te sumabas o no te sumabas, en este caso nosotros tuvimos la oportunidad de salir a nivel nacional solo. Engrasar las estructuras partidarias para poderte tú medir realmente qué tú tienes. Es decir, mira, te voy a hacer un poquito más... Ricardo, voy a ser sincero contigo y con el partido que representa. Mucha gente lo subestimó. Así fue. Sí, lo subestimó y mira la estructura que tiene el PQDC. Una estructura, óyeme, envidiable a nivel nacional. Yo de verdad estoy sorprendido del trabajo que ustedes pudieron realizar. Mira, yo te voy a hacer una infidencia, vamos a decirlo así. Nosotros asistimos a este proceso, primero por la tesitura del mismo proceso, un proceso que presentaba esa característica para tú asistir con... Nosotros presentamos 3.900 y tantos candidatos, prácticamente la matrícula completa. Pero además fue que cuando nosotros nos sentamos con el PLD, la base de apoyarlo era apóyame y ya. Entonces tú como partido, la esencia de un partido es accesar al poder congresual, municipal, ejecutivo. Entonces, apóyame y ya, no tenía sentido. Entonces, y eso el PLD lo replicó en cada escenario con sus aliados. Si tú comparas el papel del PQDC con los aliados del oficialismo, tú verás que nosotros, a nivel de lo que fue el desempeño electoral, tenemos muchas razones para estar contentos con el trabajo que se hizo. Hay algo que dijiste ahorita, Ricardo, que me gustó bastante, y es que se ha equilibrado el PRM como cabecilla del bloque, bajó. Y me he dado cuenta incluso en las declaraciones ante la prensa. En algún momento lo ha hecho Guillermo Moreno, en otro momento lo ha hecho Ramón Rogelio Genao, en otro momento lo ha hecho Elías Huesi, en otro momento el mismo Luis Abinader. Entonces, ha mantenido ese movimiento de la ficha, que no se vea simplemente que es Luis Abinader o que es el presidente del partido Chu Vázquez. Entonces, eso de verdad me ha gustado.
ese equilibrio? Mira, y eso es difícil porque el PRM, al ser el partido mayoritario realmente, cuando tú convocas algunas actividades, tú sientes el fervor de los partidarios del PRM, y nosotros hemos visto que la dirigencia del PRM ha llamado a lo que es el equilibrio y a la participación plural de todas las fuerzas. Quiero recordarle que hace poco se unió el Partido Revolucionario Socialdemócrata, Sí, verdad. con Rafa Gamundi y Luis Miguel de Cansa, que no estaban dentro del bloque. Y estamos ahora la totalidad de la oposición sobre la base de este objetivo. ¿Sigue siendo 12 o se suma 13? No, 12. 12. 12. Y incluso en las reuniones que sostenemos semanalmente, el mismo Luis Abinader se sienta como el candidato que fue y se sienta a discutir lo que sería la estrategia del bloque, sin imponer nada. Y hay participación totalmente plural de todos los partidos, y eso lo hemos visto en las actividades que hemos realizado. Bien, Giovanni, vamos a agradecerle a Ricardo Fortuna, vicepresidente del Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, por habernos acompañado esta noche, como siempre, las puertas abiertas. Gracias, un placer. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en Cerrando la Noche.